porque este no es el tema. Estamos No, hablando no, de los no. hijos de Dios. Pero en los hijos de Dios se manifiesta la gloria. Sí, claro, claro, claro. Es una manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. No es la manifestación gloriosa de la transformación en un cuerpo celestial que el apóstol Juan habla. No. Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando esta plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Es una honra, es un honor, es un privilegio que ustedes estén sintonizando esta plataforma y estén expectantes con lo que ha de soltarse por esta audiencia, o mejor dicho, por esta plataforma. Así que esté a la expectativa porque Dios le ha de bendecir de manera extraordinaria. Para mí una honra, es un honor tener aquí con nosotros por segunda vez o segunda ocasión ya en este escenario, esta vez para tocar un segundo tema, el pastor. Pastor, Dios le bendiga y Dios le guarde. Un gran placer pues compartir contigo y con todas las personas que nos ven a través de esta Excelencia Cristiana. Para mí, Víctor Almanzar, es un gran placer pues poder llegar a cada vida, a cada persona de manera pues visual y auditiva a través de estos medios. De verdad que es una gran bendición y yo sé que lo que vamos a tratar en el día de hoy será de bendición para su vida. Amén, amén, Pastor Víctor. Dios le bendiga. Así que, amado, sabemos que por mucho tiempo se han venido hablando de términos criatura, hijo de Dios, diferentes cosas. Hoy Dios trae a su vida, a la vida de cada uno de los que están ahí conectados, qué significa realmente ser un hijo de Dios. Yo creo que con este mensaje, o mejor dicho, con este estudio, pastor, la gente va a comenzar a tomar apunte, va a comenzar a, ¿realmente soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿Solamente soy criatura? ¿Solamente asisto a una iglesia? ¿O realmente tengo la patente de ser hecho hijo de Dios o soy hijo de Dios? El pastor hoy trae ese tema, así que esté a la expectativa porque Dios le ha de bendecir. Un gran problema, yo siempre enfoco los problemas porque hay que buscarle solución a través del conocimiento de la palabra, es que nosotros, el ser humano no sabe quién es. Cuando yo no sé quién soy, eso es un gran problema para toda la realización del propósito divino. Por eso cuando la persona pues reconoce a Jesucristo, se hace cristiano, se hace creyente, lo primero que hace es reconocer. Reconozco mis pecados, pero también reconozco quién soy. Porque Dios me da a entender de que no soy lo que me han vendido o me han enseñado durante mucho tiempo que soy. La gente vive creyendo una cosa, sea por la ciencia, sea por mitologías, sea por ideologías, por filosofías o por creencias religiosas. Pero lo que realmente somos, quien lo dice es Dios. Uf. Entonces Dios es una verdad absoluta. Cuando Dios dice algo de mí, a mí no me queda lugar a dudas. No. Ni puede quedarme lugar a dudas porque no hay forma de que eso suceda. Entonces el que escucha y reconoce a Dios, cuando Dios le habla, sabe que Dios le habló. Por eso yo hablaba de eso en otro video, creo que era con usted que lo estaban haciendo, que ¿quién ha escuchado la voz de Dios? Y había alguien que comentaba algo sobre eso. Dios habla, yo estoy convencido de que Dios habla. Ahora, lo que nadie puede decir es cuál es el tono, el timbre, la forma, el idioma en el que Dios habla. Ese fue en el tema del original. Exacto, sí. En el original de la Biblia. Sí. La gente entiende que Dios le habló, lo reconoce, sabe por la inteligencia espiritual que hay en nosotros, que el Espíritu Santo deposita en nuestra mente. Entonces, sabemos y reconocemos quiénes somos cuando Dios nos muestra quiénes somos. Entonces, es un gran problema que hay, que tenemos nosotros los creyentes que tener una solución para eso. Entonces, cuando hablamos de los hijos de Dios, de quiénes son, hablábamos fuera de cámara sobre temas que han sido de discusión por grandes eruditos y grandes estudiosos, como el capítulo 6 de Génesis, donde habla de los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres, que vamos a hablar más adelante. Pero, ¿dónde surge el concepto? ¿Dónde surge este carácter de hijo de Dios? Cuando nosotros reconocemos a Dios como Padre, que es algo que tiene que ver con la manifestación del ser de Dios, tenemos que empezar por ahí para entender lo demás. Para que Dios sea Padre, tiene que haber hijos. Entonces Dios se manifiesta porque sabemos que Dios no está limitado solamente al concepto de Padre,
O sea, Dios simplemente no es un padre y ya. Dios es más que eso. Cuando hablamos de omnipotencia, de omnisciencia, de omnisapiencia, estamos hablando de un Dios que se dimensiona en un espacio más allá de lo que nosotros podemos concebir de manera humana. De ahí que algunos ateos quieran decir, ¿y dónde habita Dios? Porque si hay un lugar donde Dios habita, entonces, ¿quién lo creó para Dios habitarlo ahí? No entienden que Dios es más que el espacio donde Él habita. Wow, Dios mío. Y eso es muy difícil para el que no tiene el Espíritu Santo y no tiene fe. Porque hay cosas que hay que entenderlas en fe y con el Espíritu de Dios, que eso se recibe. El que no lo recibe nunca lo va a entender. Entonces, entender lo que es un hijo de Dios tiene que recibirse en fe y por el Espíritu Santo. Es algo más profundo de lo que nos enseñan en una doctrina, en una escuelita bíblica. O sea, a mí me enseñan cosas bíblicas, pero la relación con Dios no me la enseñan en la iglesia. No. Escuche bien lo que estoy diciendo. La relación con Dios soy yo que la aprendo en mi interacción con Dios. Todo el mundo no trata igual con Dios, ni habla igual con Dios, ni Dios tiene el mismo propósito con ellos. Hay personas que pueden orar caminando, hay personas que pueden orar de rodillas, hay personas que pueden orar acostados, de diferentes formas. Y la Biblia no te dice la forma correcta de orar es cerrando los ojos. No. O de rodillas. No. Entonces hay una relación diferente en cada uno de nosotros con Dios y en la forma en que hacemos las cosas. Cuando en la manifestación de Dios como Padre, que es una manifestación, por eso la gente habla de la persona y hablan de las tres personalidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque la gente no entiende lo que es la manifestación. Dios es un ser compuesto. 3, 1. Sí. Simple. Ese 3 que es 1 se manifiesta. La manifestación es algo que está en Dios, el amor está en Dios, y el Padre lo que es una manifestación de amor, de desprendimiento por sus hijos. Esa manifestación que dice la Biblia que Dios es amor y que el que no ama no ha conocido a Dios, dando a entender que como padre sus hijos también tienen que crecer y vivir en amor porque es un propósito de la creación. Entonces los hijos de Dios nacen del amor de Dios. Es del amor de Dios que nacen los hijos de Dios, que Dios se desprende de vida que está en Él. El único ser que tiene vida en sí mismo es Dios. El único que tiene inmortalidad, dice la Biblia. Entonces Él da vida a seres para que sean sus hijos. ¿Cuáles son los primeros seres que se mencionan en la Biblia como hijos de Dios? Los ángeles. La Biblia habla de los ángeles como hijos de Dios, de los espíritus como hijos de Dios. Dios los creó, salen de Dios. Fueron creados primero que nosotros. Por la Biblia eso es lo que se expresa. Entonces, los hijos de Dios tienen una característica. Los primeros hijos de Dios tienen una característica. Mucha gente cita a Job, capítulo 1, capítulo 2, donde Satanás se presenta junto con los hijos de Dios. Dice, había una reunión y fueron los hijos de Dios delante del Padre y Satanás también fue con ellos. Ahí es donde Satanás pide, pues, tocar a Job y hacer todo lo que hizo con Job y Dios le permite ciertas cosas. Ya sabemos por la revelación bíblica que Satanás no va a ese lugar porque después que Jesús hizo el sacrificio, una de las cosas que Satanás perdió es la potestad de presentarse delante de Dios, que la tenía aún después, que la gente a veces no entiende esa parte, aún después de Satanás haber caído de la esfera del reino, Satanás podía ir donde Dios. Pero ya ha echado fuera el príncipe de este mundo. Fue echado fuera no de aquí del mundo, sino del lugar donde podía ir a presentarse delante de Dios. Jesús estableció ya la condena definitiva cuando pagó el precio en la cruz. Por eso ya lo que espera es cuestión de tiempo en el sentido humano, de nuestra percepción, para que todo se consume en el sentido final de la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia la primera vez, yo hablaba de que los primeros que se mencionan son los ángeles, se menciona a Jesús como hijo de Dios y se menciona a los creyentes como hijos de Dios. Son los tres que menciona la Biblia como hijos de Dios. Los ángeles, Jesús y los creyentes. Cuando vamos a Jesús en la Trinidad, como la gente lo conoce en la doctrina primaria del ser de Dios, Sí. en ese ser compuesto, es otra manifestación. Yo hablaba del Padre como una manifestación, pero Dios es hijo. Porque si Jesús es el mismo Dios, entonces Dios también, aparte de Dios el Padre, es hijo. Dios hijo. Eso no lo va a entender una mente humana. Como padre e hijo es lo mismo a la vez. Eso se lo vamos a dejar ahí. Pero lo que yo quiero que entiendan es la manifestación. Cuando hablamos de manifestación es que algo invisible se hace visible. Algo que está en Dios sale a la luz,
se refleja y permite que el conocimiento llegue a los que no lo tienen sobre el tema. Entonces yo puedo conocer quién es el ser de Dios a través de la manifestación del Padre. Yo puedo conocer quién es Jesús a través de la manifestación del Hijo. Ahora, como creyente, entonces viene el Espíritu Santo, que es el linaje. Yo lo titulo como el linaje divino. El linaje es lo que me une del Padre al Hijo, Sí. como diríamos en un nivel humano, la sangre. De mi padre pasa a mí, o sea, la herencia genética pasa a mí. O sea, eso es lo que hace el Espíritu Santo a nivel espiritual, que trae de Dios lo que es de Dios y lo deposita en el creyente, que es creación primeramente carnal, humana, animal, para que pase a ser una creación espiritual terminada, como yo hablo en un video del prototipo del hombre, que pasa del hombre de Adán al hombre celestial, que es el Adán que viene del cielo, que es Jesucristo, que es el hombre terminado. Entonces, esa manifestación de hijo, lo que nos lleva a entender a nosotros cuál es la característica de los hijos de Dios en Jesús. Entonces yo como creyente, ¿qué dice Juan capítulo 1:12? Dios le ha dado potestad a todo aquel que cree de ser hecho hijo de Dios. Aquí entonces es donde viene la discusión, porque la gente se ha aferrado al cristianismo. Hechos capítulo 11, verso 26, se llama a los cristianos por primera vez, a los creyentes cristianos en Antioquía. ¿Pero por qué? Porque era una manera despectiva de llamarlo. Sí. Eso todo el mundo lo sabe. Apenas 3 veces se menciona la palabra cristiano en el Nuevo Testamento. Creo que segunda de Pedro, primera de Pedro también se menciona. Solamente. ¿Por qué razón se le llamaba del camino, se le llamaba a los hermanos? Tenían varias formas de llamarlo a los que seguían a Jesús. Pero como seguían a un hombre que estuvo en la tierra, que tuvo una personalidad, que la gente lo conoció como hombre, le llamaron cristiano. Pero cuando usted va a la Biblia y ve el Nuevo Testamento, los que reciben el Espíritu Santo, no están llamados simplemente a seguir el Espíritu Santo. Porque cuando el apóstol dice que, cuando Jesús dice que Él estará a nuestro lado, que es el Paracleto, en el término original, el que va a tu lado. No dice el que va adelante, que tú lo sigues. No. Dice el que va contigo. Cuando Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, no dice simplemente que es para adoración, dice que Él viene a ser morada dentro de nosotros. Wow. Entonces entender eso, que tenemos esa genética espiritual, que el Padre se manifestó y se hizo hombre y se manifestó como hijo para que nosotros adoptemos la imagen y la semejanza de Él y nos hagamos no creyentes cristianos, sino hijos de Dios. Eso trasciende la creencia que tienen las personas por cientos de años, por miles de años. ¿Por qué lo trasciende? Porque la gente cree que se quiere demigrar la doctrina que se ha dado en el cristianismo, y no se trata de eso. Es de profundizar más allá de lo que nos han enseñado. Wow. Porque los hijos de Dios marcan una diferencia. Los grandes hombres que vemos en la Biblia y que vemos en la historia contemporánea y reciente, que han marcado hitos en la historia como creyentes, como hijos de Dios, se diferencian de la mayoría de los cristianos. Sí. Entonces tenemos que entender por qué sucede esto. ¿Por qué hay personas que trascienden a nivel espiritual y otras no? ¿Por qué hay iglesias que trascienden denominaciones? Gente que están dentro de esas denominaciones y otras no. Hay una razón. Porque la manifestación de los hijos de Dios se da en un tiempo que Juan establece, aún no nos hemos manifestado. Juan dice en primera de Juan 3:2, somos hijos de Dios, dice Juan. Juan es una persona que hace hincapié en esto, en que somos hijos de Dios, sí. Somos hijos de Dios, porque Juan le escribe a la iglesia. Le llaman el escritor teólogo, porque le escribe a la iglesia principalmente. Sabe que cada evangelio fue escrito para diferentes, vamos a decirlo así, líneas de sociedad. Comunidad, todo. Exacto. Eso. Mateo fue escrito a los judíos, sí. Marcos fue escrito a los romanos, Lucas fue escrito a los griegos, y cada forma de ellos expresarse va conforme a ellos. En el caso de los judíos estaban esperando al Mesías y se escribió en Mateo en ese concepto mesiánico. Sí. En el caso de los romanos, que eran muy dados a la milicia, que eran muy dados al orden militar y político, entonces se le escribe también en ese orden. En el caso de los griegos, que eran muy dados a la sabiduría, al conocimiento, se le escribe también en esa línea. Por eso Lucas es un historiador, es un doctor, es un profesional, es una persona que tiene condiciones intelectuales para ese segmento al que fue escrito ese evangelio. Entonces los evangelios dicen lo mismo, pero van dirigidos a diferentes sociedades y personalidades y formas de cosmovisión. Entonces el cristianismo es el que Juan le escribe a los seguidores de Cristo y le dice que somos hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué características tienen los hijos de Dios?
Porque hay una característica, y ahí es donde hacemos la diferencia que la gente tiene que entender. Cuando yo digo que el cristianismo es parte de ser hijo de Dios, yo hablaba que la mente de Cristo que está en nosotros nos lleva a tener una mente cristiana para ser hijos de Dios. Y una cosa es como lo que yo tengo en mi mente, cómo yo pienso, y una cosa es lo que yo soy. Wow. Que es el fruto de cómo yo pienso y de lo que yo tengo en mí. O sea, el Espíritu Santo que viene a mi vida, el Dios que viene a habitar en mí, es el que hace que yo sea hijo de Dios. Es el que me hace a mí un ser espiritual. De lo contrario, no lo sería. Yo hablaba en otra ocasión que la gente del mundo tiene el espíritu de vida y viven y caminan y comen y hablan y hacen cosas de todo tipo. Pero el que tiene el Espíritu Santo es diferente. No solamente tiene el espíritu de vida, tiene a Dios dentro. Y al tener a Dios dentro se convierte en un hijo de Dios porque ha creído. Como creyente se hace hijo de Dios. Y al hacer ese hijo de Dios hay unas características que van a verse en esa persona y que van a mostrarse al mundo. Entonces ahí es donde viene la gloria de Dios a mostrarse al mundo. Que mucha gente tiene el concepto cristiano de que Dios no comparte su gloria. Y yo refuto esto. Y en otra ocasión quizá hablaremos de eso. Déjame terminarlo. Explíqueme un poquito esa parte. Démelo un tópico, aunque sea una cosita, que la gente no espera tanto. Démelo un tópico, una cosita. Porque, perdón que le hago esta intervención. Está bien. Porque es que realmente, pastor, es un lenguaje que uno viene usando por mucho tiempo en sus prédicas, en su mensaje, sus enseñanzas, ya un pensamiento cristiano de que Dios no comparte su gloria. Démele una cosita ahí. Y la base la tienen bíblica, en el libro de Isaías, que dice que a otro Dios no dará su gloria, cuando habla de la idolatría. Porque ¿qué es idólatra? Le está dando la gloria a un ídolo. Pero una cosa es yo tener algo, para explicar esa parte, y una cosa es que sea mío eso, y otra cosa es que yo lo comparta. Yo quiero que esto se entienda claro porque mucha gente lo confunde y aún explicándolo a veces no lo entiende. La gloria de Dios es de Dios. Sí. Y eso es indiscutible. Eso nadie lo va a discutir. O sea, Dios es el que posee la gloria. Sí. Es el dueño de todo. De Él fluye todo. Ahora, es de Él y sigue siendo de Él aunque Él la comparta. No deja de ser la gloria de Dios. No. Y que Dios nos use y muestre su gloria en nosotros no significa que deja de ser la gloria de Dios. Ahora, Él sí la comparte. ¿Y por qué la comparte? Por lo siguiente. Hemos escuchado a mucha gente diciendo que somos portadores de su gloria. Se ha predicado mucho sobre eso. Portadores de su gloria, canciones creo que hay. Sí. Portadores de su gloria. Sí. Entonces, si yo porto la gloria es porque alguien la compartió conmigo. Entonces, ¿qué gloria es? O sea, yo no puedo compartirla. Yo no puedo decir que Dios no comparte su gloria cuando yo tengo el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no es el manifestador de la gloria, ¿qué lo es? Si cuando alguien Dios lo usa para sanar un enfermo, eso no es gloria, ¿qué es gloria? Si cuando alguien Dios lo usa para liberar a un endemoniado con poder, eso no es gloria, que alguien me diga qué es gloria. Si cuando Dios exalta a un creyente, a un hijo de Dios, a niveles de fama, y es famoso, como lo hay muchos, que son famosos, que son vistos por mucha gente, seguidos por mucha gente. Si eso no es gloria, ¿qué lo es? Cuando usted va a la definición, para ir a un concepto ya más pedagógico, de la palabra gloria, Sí. la palabra gloria es fama, Sí. es honor, es resplandor, es riqueza. ¿Y qué es lo que hay en los hijos de Dios? Jesús era famoso. Y dice la Biblia incluso textualmente que su fama aumentaba. Claro. O sea, la gloria de Dios se manifestaba en Jesús. Pero la Biblia dice que Jesús tenía todas las riquezas del reino y se hizo pobre. La riqueza es gloria. Entonces, ese resplandor de Jesús que mostraba la imagen de Dios en lo que hacía, eso es parte de la gloria, el poder espiritual. Entonces, nosotros no podemos decir que Dios no comparte su gloria porque eso sería decir, yo no tengo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no viene a la vida de un hombre. Porque yo no puedo contradecirme en los principios bíblicos. Si Dios hace morada en mí y yo soy templo del Espíritu Santo, ¿de qué es que se llena el templo? Es de la gloria de Dios. ¿De qué usted va a llenar el templo? ¿De altares? Eso no, la gente quiere santificar y ver las cosas como sagradas de manera humana y física. Sí. Ay, ese es el altar. Varón, el altar está en su corazón, está en usted. Y eso es lo que la Biblia me enseña, que hay que tener limpio este templo para que el Espíritu Santo more, porque no more en casa sucia. No. No es limpiar el templo de la casa,
físico Sí. que hacemos nosotros para adorar a Dios. Perfecto, la limpieza es correcta. Excelente. Pero estoy hablando para que se entienda, es en nosotros que habita el Espíritu Santo. Entonces los hijos de Dios muestran la gloria del Padre. Y eso era lo que Jesús hacía. Y usted no me puede decir a mí que usted va a imitar a Jesús, que usted va a ser como Jesús, y entonces va a dejar la fama, va a dejar los milagros, va a dejar el Espíritu Santo, va a dejar todos los frutos del Espíritu, porque usted dice que Dios no comparte su gloria. Dios comparte su gloria. Y la Biblia lo dice en el libro de Hebreos, que a través de Jesús, Él va a llevar a muchos hijos a la gloria. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, el libro de Romanos, fuimos destituidos, De la gloria. defenestrados, ¿de dónde? De la gloria. De la gloria de Dios. Es un tema que hay que argumentar mucho, pero yo sé que la gente lo va a entender. Porque este no es el tema. Estamos hablando de los hijos de Dios. Pero en los hijos de Dios se manifiesta la gloria. Sí, claro. Es una manifestación de los hijos de Dios aquí en la tierra. No es la manifestación gloriosa de la transformación en un cuerpo celestial que el apóstol Juan habla. No, aquí en la tierra. Aquí, ahora se está manifestando en este mismo lugar, en este mismo momento, la gloria de Dios. Wow. ¿Por qué querían matar a Jesús? Jesús dijo, hijo de Dios soy. Se empantalonó, como diría uno, en un término humano. Dijo, yo soy hijo de Dios. ¿Y qué decían los fariseos? Nosotros te queremos matar, no por las buenas obras que tú hiciste, Juan capítulo 10, sino porque tú quieres hacerte Dios siendo hombre. Y Jesús, yo no he encontrado el texto donde haya dicho que eres Dios. Yo no lo he encontrado en la Biblia. Ahora, yo sí he encontrado que Jesús dijo, yo soy hijo de Dios. Sí. El hijo de Dios. Pero ellos entendían rápidamente, los religiosos y entendidos, que el decir hijo de Dios es decir, es un Dios. Y es una doctrina que se ha abrazado en la iglesia de que Jesús no solamente era hombre, sino que también era Dios. Pero la gente no quiere entender que nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. Y usted decir eso puede crear un conflicto. Sí. Porque quieren a veces ver las cosas de manera humana y decir, ahora este viene a endiosarse, a creerse que es Dios. Pero yo no estoy diciendo algo por mi propia cuenta. Yo digo lo que la Biblia dice que yo soy. Sí, sí. Y si la Biblia dice que todo aquel que cree, Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios, hace rato Dios que mío. yo soy hijo de Dios. Wow. Santo. Por eso digo que la gloria de Dios se está manifestando ahora mismo. Así es. Que hay personas que son tocadas por la palabra que hablamos aquí, Gloria. como lo han sido tocadas por otros videos. Sí. ¿Qué significa eso? Que la gloria de Dios está tocando tu vida. Claro. Y esa gloria Dios la ha compartido conmigo, la está compartiendo contigo y la va a seguir compartiendo con el hombre para que Dios y su palabra se extienda sobre los hombres y haga una transformación, haga un cambio, haga una revelación que se necesita en la vida del ser humano. Claro. Entonces, eso fue lo que Jesús vino a hacer. Por eso Jesús era un revolucionario, como hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los hijos de Dios muestran el carácter de los hijos de Dios. Por eso es el error que hay con la interpretación de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 habla de los hijos de Dios y cuando vemos toda la doctrina bíblica, hacemos una exégesis bíblica y establecemos una ciencia hermenéutica para interpretar correctamente ese texto específicamente, buscando luz en otro texto, que son de las reglas que se utilizan para la correcta interpretación. Sí. Cuando el texto está oscuro, usted busca luz. ¿Y dónde se busca la luz? En la palabra. Porque la primera ley de hermenéutica te dice que la Biblia es su propio intérprete. Yo no soy un intérprete bíblico. No. Yo soy un transmisor de la interpretación que la Biblia da. Así es. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo a mí me dice. La forma correcta. Ahora, que usted quiera llevar otra forma y querer hacer entender que es correcta es otra cosa. Porque la verdad es una sola y es absoluta. La gente no cree en absolutismo. Mucha gente siempre está buscando la relatividad. Sí, eso es relativo, eso depende. No que eso depende. En la Biblia la doctrina de Dios no depende. No. Eso no fue ningún ángel que bajó del cielo a acostarse con una mujer, porque el principio angelical dice que son asexuales. Y si los eruditos todavía están patinando en eso, que lo entiendan. Los ángeles no tienen sexo. No. Mateo capítulo 22, Jesús dice, en la resurrección, en el reino de los cielos, seremos como ángeles de Dios en el cielo. Ni nos casaremos, ni nos daremos en casamiento. Hablando de la ley del levirato, que le preguntaban a algunos que tenían la ley judía del levirato, que casarse, si su hermano moría y no daba descendencia a la esposa, tenía que casarse con el otro hermano. Murieron los 7 hermanos. Y ahora dicen ellos, ¿de quién será la mujer en el cielo? Ay. Dice Jesús, de ninguno. Porque en el reino de los cielos no hay sexo. No. No hay relaciones sexuales. Y aquí estamos muy pendientes y preocupados por eso, mucha gente. Dios mío. Entonces, los ángeles de Dios, que hablábamos al principio en la introducción, fue lo primero que se llaman como hijos de Dios. Al igual que Jesús, no tienen pareja.
ni la necesitan tampoco. Porque la pareja crea una necesidad en nosotros. Y hay gente que no entiende el problema del Génesis, de que el hombre fue hecho varón y hembra. No homosexual, sino que en él estaba la mujer. La gente hay que explicarle demasiado las cosas. Y del hombre, la Biblia dice, sacó Dios a la mujer. Por eso se dividen y cuando se unen vuelven a ser uno. Todo tiene una explicación bíblica clara y precisa. ¿Por qué no son dos? Porque eran uno desde el principio. Y el principio y el propósito era siempre de que fueran uno. Porque el complemento del hombre es la mujer y viceversa. La mujer tiene cosas del hombre y el hombre cosas de la mujer que necesitan ambos para subsistir. ¿Por qué razón? Porque antes en el principio eran uno solo. En el concepto del Dios que creó un ser asexual. El hombre original, que será como ángeles de Dios en el cielo, terminado, no tendrá sexo. Y fue que Dios lo hizo sexual para después hacerlo no sexual. No, el hombre que Dios hizo en la eternidad lo hizo asexual como ángeles. Dios no crea como el hombre. Y esto hay que entenderlo destapando, como decía yo en otro video, el cerebro sacándolo del plástico. Wow, no. Entonces... Espérese que la mente como que, amado, toma un poquito de agua en su casa. Si es la zona horaria de usted está de noche, toma un poquito de chocolate, si tiene frío, tranquilo ahí. Se lo voy a decir en inglés, take it easy, y escuche esta palabra con atención. Y compártalo ahora mismo. Esto tiene que escucharlo el mundo completo. Pastor, continúe. Es que Dios no crea como crea el hombre. Los hijos de Dios fueron creados en una dimensión eterna. Los hijos de Dios trascienden más allá de congregación, más allá de una reunión de hermanos. Eso es parte de lo que Dios muestra en lo físico de qué es el reino de Dios. Yo te hablaba en el principio, Padre, manifestación. Sí. Hijo, manifestación. El Espíritu Santo, la última manifestación, que es la que tenemos hoy día. Sí. Bíblicamente eso está muy claro. Y eso es lo que nos lleva a un linaje y unidad en Dios. La familia que nosotros conocemos a nivel humano es lo que Dios establece como el principio del reino de los cielos, la unidad. No es simplemente el amor que nos une, filial, entre hermanos, entre nuestros padres. Es más allá de eso. Lo que Dios quiere mostrarnos es espiritual, que el amor une. Y que el reino de los cielos es un reino de amor, donde hay una unidad indivisible. Porque cuando se es uno, es un número que no se puede dividir, termina fraccionándose. Entonces, esa unidad que Dios representa va más allá de lo que se nos ha enseñado. Los hijos de Dios no ven las cosas como lo ven los hombres. Los hijos de Dios ven las cosas primeramente en un sentido de inteligencia espiritual. Y ver ese concepto de inteligencia espiritual se le hace difícil a la gente porque se limitan y limitan a Dios. Cuando yo decía hace un rato que Dios comparte su gloria, va a haber personas que van a decir que no, todavía yo expresando y explicándolo con textos bíblicos y argumentándolo. Porque yo decía en otra ocasión que desaprender es más difícil que aprender. El dejar doctrinas erróneas y aceptar doctrinas de la Biblia que son por revelación bíblica y espiritual, se le hace difícil a la gente. La gente más fácil recibe una revelación de que alguien fue al infierno y se llena de poder y brinca para arriba, que recibir una revelación de que ha sido mal enseñado y que tiene que cambiar ese chip, tiene que cambiar ese concepto, tiene que sacar ese software que tiene, sacar esa programación, introducir la programación del Espíritu Santo, que es el maestro del pensamiento. Es el que enseña correctamente, que es Dios que nos enseña que somos hijos de Dios. Y cuando yo entiendo y sé que soy hijo de Dios, yo voy a vivir diferente. Porque en el cristianismo yo puedo aprender a vivir una vida ética y moral, pero quizá no una vida espiritual. Yo puedo aprender a vivir una vida espiritual, pero quizá espiritual condicionada a lo que me enseñan. Por eso hay religiones que enseñan a hablar lengua. Hay religiones que enseñan a comportarse como ministro y demás. Hay religiones que enseñan cosas que yo debo de tenerlas como aprendida por lo que Dios revela a mi vida. Sí. Y tiene que venir como algo parte del Espíritu Santo que viene a mi vida. ¿Qué es lo que Dios nos comparte? Haciendo otra vez otro paréntesis, hablando para que entendamos algunas cosas que Dios revela en la palabra. Su soberanía. Y la gente no ve eso así. La gente habla del libre albedrío, que será un tema que vamos a tocar aquí en cualquier momento. La soberanía de Dios y el libre albedrío, ¿verdad? Exacto. Vamos a dejarlo en queue para el próximo video. Claro que sí, agárrenlo ahí. Agárrenlo ahí. Eso viene. La soberanía de Dios y el libre albedrío. Y vamos a ver el poder de Dios en su soberanía. Dios no comparte su soberanía con nadie. Y en la manifestación de los hijos de Dios, en la manifestación del Hijo de Dios primogénito que es Jesús, lo vemos. ¿Qué dice Jesús? Cuando le preguntan de su segunda venida y del fin. Jesús dice lo siguiente: ni aún el Hijo, ni aún los ángeles saben el día ni la hora, solamente mi Padre. ¿Qué está diciendo, revelando Jesús con esto? Que la gente no lo entiende.
Porque hay mucha gente que ha creado fechas para la venida de Cristo y no pueden dar al traste con eso porque no hay ni probabilidades siquiera de llegar ahí, ni matemáticamente ni científicamente, de entender el momento preciso del fin de los tiempos, de la manifestación y la segunda venida de Jesús. Sí. Porque está en la soberanía de Dios. Y Jesús dice, hablando Jesús en la Biblia, que ni aún Él, ni aún los ángeles, saben ni el día ni la hora de su propia venida. Él no sabe cuándo regresa. Ni Jesús sabe. Escucha lo que yo estoy diciendo para que lo entienda. Mío. Es Jesús que regresa y Él mismo no sabe cuándo regresa. Es lo que Él expresa en la palabra. Hay gente que quiere refutar eso quizás. Dios no comparte su soberanía. Porque compartir su soberanía entonces sería dejar de ser Dios. Él comparte su gloria, Él comparte sus bendiciones, Él hace al hombre famoso, Él comparte la vida, le da vida eterna al hombre, Él le da poder al hombre a través del Espíritu Santo, lo hace ser hijo de Dios, parte de la familia del reino, pero nadie puede tener la soberanía de Dios. Nadie puede decidir nada por encima de Dios. Nadie tiene libre albedrío porque eso sería decir yo soy soberano de mi vida. Una soberanía es que yo hago lo que yo quiera, cuando yo quiera y como yo quiera. Y eso se traspola a nivel humano como libre albedrío, que es una palabra fuera del contexto de la doctrina bíblica. Que lo vamos a ver, ya lo anunciamos, no voy a hablar nada de eso para que la gente vea el video. Que espere eso. ¿Verdad? Que espere la soberanía de Dios y el libre albedrío. Se está titulado. Sí. Y vamos a hablar de eso. Pero tenemos que mencionar esto para que entendamos lo que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios está sometido a esa soberanía de Dios. Muchas veces nosotros como creyentes no nos sometemos a la soberanía de Dios. Hay cosas que van a suceder. Hay algo que yo me preguntaba en mis primeros años como creyente. Y era sobre la apostasía, porque yo empecé a pertenecer a una iglesia apóstata. Yo vengo del catolicismo, criado en el catolicismo, en la fe católica, bautizado, confirmado, siendo líder de la iglesia católica, que en algún momento también hablaremos de mi testimonio para que la gente vea el poder de Dios en lo que Dios hace en un hombre. Porque hay gente que nos ve hablando aquí no sabe lo que Dios hizo ni de dónde venimos. Claro. Y yo creo en eso para que se vea la diferencia cuando Dios toma a un hombre y Dios obra a través de una persona. Y de ahí yo entro a una iglesia apóstata. ¿Y por qué era apóstata? Porque yo los primeros 7 meses que entré a esa iglesia no soltaba la Biblia. Y tenía un fuego, como dice uno en el primer amor, que Dios me revelaba cosas que ahora serían gloriosas, poderla volver a obtener, que quizás ya Dios no me la está revelando igual. Y yo entendí rápidamente que esa iglesia era apóstata. Porque no tenía los principios que la Biblia dice de una iglesia conformada conforme a los ministerios bíblicos, a la visión bíblica, a las ordenanzas de Cristo. O sea, la Biblia te va descartando las cosas y tú puedes saber rápidamente si algo es de Dios o no lo es por lo que Dios te dice. Sin complicarte mucho, solamente leyendo la Biblia. Yo entendí que esa iglesia era apóstata y así lo era. Y voy a dejar eso también para hablarle en detalle ya, que yo en el primer libro que escribí, La oveja que no se dejó quitar su lana, traté sobre eso y sobre parte de mi testimonio de algunos puntos específicos. Pero digo esto por la razón de que nosotros llegamos a lugares y somos enseñados, somos dirigidos no como hijos de Dios, sino como creyentes, como seguidores de una visión, como seguidores de un hombre, como seguidores de alguien. Sí, sí. Y no como hijos de Dios. La Biblia dice que el que nace del Espíritu es como el Espíritu. El que se une a Dios, un espíritu es con Dios. Pero la Biblia dice que el espíritu nadie sabe ni de dónde viene, ni a dónde va. Dice que es como el viento. Y a la gente se le hace difícil entender eso. ¿Por qué que Dios te puede decir ahora, ve a tal lugar? Como lo hacía con los apóstoles. No, tú no vas a predicar a Macedonia, tú no vayas a predicar a Chipre, tú no vayas a tal lugar. Fulano deja a Marco, deja a fulano, ve tú. Y Dios te va a dirigir. Y eso es la soberanía de Dios. Hay cosas que nosotros queremos hacer que Dios no nos la permite. Y eso es la soberanía de Dios. Y el que hace las cosas por su propia cuenta tiene problemas. Jesús decía, lo que yo hago, yo no lo hago por mi propia cuenta. Lo que yo hago lo aprendí del Padre y Él me envió a que yo se lo hablara a ustedes. Así de simple. Parafraseando a nosotros. O sea, Jesús lo que hacía lo aprendió del Padre y vino a hacerlo porque el Padre lo envió. Eso se llama someterse a la soberanía de Dios. Entonces los hijos de Dios nos sometemos a la soberanía de Dios. ¿Qué pasa con los hijos del diablo? ¿Qué pasa con la gente que está sin Cristo? Son esclavos del pecado. No son libres. No. Entonces, cuando entendemos eso en su justa dimensión, vamos a ver que los hijos de Dios están en un llamado a la libertad. Y dice la Biblia que esa libertad no sea ocasión para la carne, para el libertinaje. O sea, uno de los primeros puntos que hace la palabra en los hijos de Dios es que los hace libres. Esa libertad nos lleva a nosotros a actuar diferente. Porque el que es libre en Dios actúa conforme a la soberanía de Dios.
y se somete a la obediencia a Dios como hijo de Dios. El hijo lo primero que debe a su padre es obediencia. Porque la Biblia habla que los hijos de desobediencia van a ser lanzados también en el lago de fuego que no fue hecho para ellos, el infierno, el lugar de tormento. Porque la desobediencia trae castigo. Entonces, por eso vemos gente muchas veces que han confesado a Cristo, pero todavía no han entendido que ha habido un nuevo nacimiento. No han entendido que ya no son una criatura humana, carnal simplemente. Y entonces lo vemos en rudimiento, lo vemos en guerra, lo vemos en batalla, lo vemos en proceso, lo vemos en prueba. Sí. Y todo el tiempo usted ve al hermano y el hermano tenga un proceso, en una batalla, en una prueba, en un problema. Nunca sale de una guerra. Pero nunca he entendido que quizá, como me ha pasado a mí, que he cometido errores por mi desobediencia. Por no hacer quizás las cosas como Dios las estableció en mi vida, o no esperar el tiempo de Dios para hacerlas, o no conocer cómo funciona el tiempo de Dios. Entonces el Espíritu Santo en los hijos de Dios causa algo, y los hijos de Dios se diferencian. La Biblia habla de los hijos del diablo. ¿El diablo ha parido a alguien? El diablo no ha parido a nadie. ¿Y por qué se habla de los hijos del diablo? Y Jesús mismo le dice, ustedes son hijos del diablo. Jesús mismo hablando. Sí. Porque vuestro padre Satanás, el diablo, es un mentiroso y es padre de mentira, y ustedes son unos mentirosos. Entonces el que hace mentira es hijo del diablo, le dice Jesús, porque ustedes están haciendo la obra de su padre, o sea, están honrando al que ustedes obedecen. El que honra a Dios vive en la verdad. El que honra a Dios no vive en la mentira. No. Entonces un principio de los hijos de Dios es vivir en la verdad. Cero falacias, cero engaño, cero mentira, cero imagen. Los hijos de Dios no están para crear una imagen, para que lo vean. ¿Cómo así, pastor? Una imagen. Una imagen. Hoy se están creando imágenes y personajes. Y en estos medios, tengo que hablar de esto obligatoriamente. Sí, claro, claro. En estos medios, canales Sí. de YouTube, de la televisión, la radio, vemos personajes, gente que venden un sensacionalismo y que sus mensajes son sensacionalistas aunque no sean bíblicos. ¿Por qué? Sus enseñanzas muchas veces son sensacionalistas. Los hijos de Dios no están esperando hacerse famosos por sensacionalistas. No, no. Yo no estoy esperando que la gente me siga como una cosa que yo necesite para mi salvación o para yo sobrevivir o para vivir. Entonces los hijos de Dios sabemos a qué Dios nos llamó y para qué. Yo hablaba de darle la gloria a Dios en lo que hacemos. Entonces el hijo de Dios va a honrar a Dios, va a presentar a Dios. Jesús no se presentaba como un sensacionalista, aunque la gente lo siguiera, aunque la gente lo buscara, aunque tuviera muchos seguidores. Jesús se presentaba como un hombre humilde, manso y sencillo. Entonces los hijos de Dios tienen que presentarse en humildad, en mansedumbre, en sencillez. Yo puedo grabar aquí, pero yo puedo predicar como un megáfono, como lo hacía en mis principios, Claro. en cualquier azotea, en cualquier patio. Usted me va a encontrar a mí predicando en cualquier lugar, en una calle, sin ningún tipo de problemas. Pero hay personas que cuando Dios los lleva a escenario de miles de personas, se olvidan de que son hijos de Dios. Y dejan de manifestar la gloria de Dios. Y no estoy diciendo que yo sea un santo. Estoy poniendo un ejemplo que a veces tal vez se ve feo cuando uno se pone como ejemplo. Pero le estoy diciendo para que entendamos un punto. O sea, los hijos de Dios tienen una forma de presentarse, de conducirse, de hablar, de manifestar la gloria de Dios. Y ahí sí hay una diferencia. Cualquiera puede ser cristiano, yo decía. Cualquiera puede llegar al reino de los cielos después de partir de aquí y decir, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, en tu nombre hice actividades, hice grandes campañas. Y Dios decirle, apartado de mí, hacedores de maldad. Yo hablaba de la apostasía, de religiones que yo pertenecía en algún momento, falsas, apartadas de la palabra. ¿Y qué pasa? La gente va y se congrega y está adorando a Dios, y está buscando a Jesucristo, y está buscando una vida cristiana, pero no se manifiestan muchas veces como hijos de Dios porque eso está oculto. Hoy en día hay muchos movimientos que la gente está viendo, y yo tengo que hablar de esto, de las raíces hebreas, que los místicos, que los sanadoctrinas, que los rabacucos. Sí. ¿Y de dónde viene todo eso? Es de ignorancia. Que quizás no toque eso yo en el maestro del pensamiento, en algún momento habría que tocar la ignorancia espiritual. Y la ignorancia es la causante de la mayoría de los males en las personas. Todos ignoramos algo, como decía un gran filósofo. Sí. Y todos no lo sabemos todo, sabemos algo y ignoramos otras cosas. Pero la ignorancia espiritual es la que trae el pecado, es la que trae la violencia, los homicidios, la fornicación, los adulterios, la apostasía, las herejías, la ignorancia espiritual. Dios viene a hacernos sabios, los hijos de Dios, a ser sabios, inteligentes, a conocer a Dios,
a conocerlo nosotros mismos, a conocer nuestra esfera de operación, nuestra dimensión. Entonces, cuando nosotros sabemos que somos hijos de Dios, ya concluyendo, nosotros sabemos que primero estamos de paso aquí en la tierra. Segundo, que somos parte de un reino donde todo se mueve en unidad. Entendemos que nosotros estamos llamados a manifestar la gloria de Dios. Por eso el lenguaje de los hijos de Dios es diferente. Cuando la gente habla del reino de Dios, la gente lo ve a veces en algunas religiones. Porque la gente no entiende que realmente lo que Jesús vino a predicar fue reino. Sí. Y que la salvación es más que lo que la gente piensa. La gente solamente ve la salvación como vida eterna. Y la palabra salvación, del término hebreo yasha, lo que significa andar libre a sus anchas sin que nadie lo persiga. Entonces los hijos de Dios son libres. Los hijos de Dios andan en otra dimensión, en otra forma de vida. Entonces, hemos querido hablar de los hijos de Dios para que lo entendamos. Cuando hablamos de los hijos de Dios de Génesis 6, recuerde que los hijos de Dios eran personas que buscaban a Dios, creyentes. Sí. Lo eran en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, lo son cuando Jesús llega y lo son ahora. Todo aquel que cree, Dios le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios y son llamados hijos de Dios. Los hijos de los hombres, entiendan que las hijas de los hombres, ¿cuáles son? Son mujeres que no tienen el Espíritu Santo, no han recibido a Dios. ¿Por qué la Biblia habla de yugo desigual? ¿Por qué la Biblia habla del que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? Es por eso. ¿De qué está hablando Dios? Entonces los hijos de Dios no pueden ser amigos del mundo. No. ¿En el sentido de qué? De abrazar las creencias, que se conviertan ellos a nosotros, pero no nosotros a ellos. Por eso había problemas con el pueblo de Israel, que también era llamado hijo de Dios, el pueblo de Israel. Los hijos de Jacob. Jacob era llamado como pueblo hijo de Dios. Pero ellos a veces le faltaban a Dios y no operaban como hijos de Dios y por eso venía el castigo. Entonces Jesús viene a mostrarnos la verdadera característica de los hijos de Dios. Y esa característica hacen un carácter diferente a cualquier cristiano, a cualquiera que se pueda llamar de alguna denominación, porque lo que somos hechos hijos de Dios tenemos que manifestar eso que somos. Por eso Jesús le decía, si no creen a lo que digo, créanme por lo que hago. Wow, Dios mío. Tremenda palabra, ser hecho hijo de Dios, ser hijo de Dios, la diferencia entre ser hijo de Dios y pertenecer a un templo, a una denominación. Hablamos, esto estuvo poderoso. Usted tiene que compartir este mensaje, compartir este video para que más personas puedan ser edificadas a través de la palabra del Señor. Así que, amado, Dios le bendiga, Dios le guarde. Ha sido una honra estar con cada uno de ustedes. Dios le bendiga, Pastor Víctor. Gracias, para mí, como siempre, un placer compartir con todas las personas aquí. Como siempre le digo, puede seguirnos en Instagram como Víctor Almani, en Facebook como Víctor Almanzar o en la Cátedra del Maestro y puede tener contacto con nosotros. Para mí un gran placer siempre poder compartir y llegar a las vidas de las personas, esperando que sea de bendición esto que hemos tratado hoy, recordándoles que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que manifestar eso que somos. Amén, amados. Pongan ahí en la caja de comentarios si quieren el mensaje, el estudio sobre la soberanía de Dios, el libre albedrío. La soberanía de Dios y el libre albedrío. Y si quiere también la ignorancia espiritual. Póngalo ahí, todo lo que eso vamos a estar respondiendo. Usted va a ver que le vamos a responder con los temas que usted tenga ahí, temas que uno sepa que van a ser edificantes, pastor. Así es. Que se pueden manejar para que la audiencia pueda ser edificada. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Esta fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual.